una recomposición salarial que estamos hablando la segunda de este año. La verdad que para nosotros es un esfuerzo muy significativo tener que ir acomodando los salarios, aumentando los salarios a los efectos de evitar la pérdida de poder adquisitivo, que tiene que ver básicamente con un proceso inflacionario que está atravesando el país de público conocimiento, y obviamente esto afecta no solamente al salario de los trabajadores del sector público, sino también afecta al sector privado y a la población en general. En ese sentido, el gobernador conteste ante esta situación y un poco continuando con lo que ya fueron anuncios de los aumentos de sueldo del mes de febrero. No nos olvidemos que en la provincia de Corrientes, en los últimos 5 días hábiles del mes, se abona el sueldo de febrero. Estamos ya abonando, digamos, con incrementos en el orden de un 20, un 22%, depende de la categoría, clase y funciones que desarrollan el sector activo, y también su derrame correspondiente, obviamente, para el sector pasivo. En ese sentido, queríamos comunicar que la ayuda escolar anual que se paga con los salarios del mes de marzo, que es un complemento que se abona a todas aquellas personas que tengan hijos a cargo en edad escolar desde los 4 años en adelante, tanto para el nivel primario como secundario, reciben una asignación de ayuda escolar anual que en este año va a ser de 120.000 pesos por hijo. Es una cifra más que significativa si tomamos en cuenta digamos otro tipo de indicadores. En este caso hemos crecido porque por supuesto que el gobernador pone a la educación como uno de los pilares fundamentales y una manera de asistir a los padres que tienen que llevar a sus hijos al colegio, que ya comienza el día lunes. Van a tener la posibilidad, digamos, de tener esta asignación dentro del salario que cobran en el mes de marzo. Por otra parte, también se toma la decisión de incrementar las asignaciones familiares por hijos. Estas asignaciones cobran aproximadamente unos 45.000 beneficiarios dentro del Estado, y va a pasar de 22.000 pesos a 30.000 pesos, lo que implica un crecimiento de un 36%, y este tipo de asignaciones por hijo tiene que ver con asignaciones que se cobran mes a mes durante todo el año. También de manera complementaria se incrementan las asignaciones a quienes tengan personas a cargo con discapacidad, que va a pasar de 33.000 a 45.000 pesos ya a partir del mes de marzo. Esta asignación por hijo, insisto con esto, son asignaciones que se pagan a lo largo del año a la totalidad de los trabajadores que tengan estas condiciones. Por otra parte, y también complementariamente con lo que ya se vino dando en el mes de febrero como incrementos salariales, también se va a corregir para el mes de marzo, para los sueldos del mes de marzo, la administración general. Estos incrementos son de carácter remunerativo. Hay incrementos del 10% en la asignación de clase de todas las categorías. Acá siempre hacemos una mención que las asignaciones de clase tienen que ver no solamente con el salario básico, sino que tienen que ver también con la responsabilidad y la función que desempeñan los agentes en la administración pública provincial, agentes activos, por supuesto, y insisto con esto, que no es menor, al ser de carácter remunerativo también tiene impacto inmediato en el sector de los jubilados. Además, se incorporan 20.000 pesos netos de bolsillo a un código 134, también un código de características remunerativas, para las distintas categorías laborales que posean dicho concepto en su liquidación mensual. Por otra parte, este tipo de incrementos también hacemos extensivo a los excombatientes de Malvinas, que también, a medida que generamos los incrementos salariales y los anuncios, también son comprendidos en las mismas características que el resto. Esto implica que si uno tuviera lo que va del año, digamos, acumulando
estamos entre el 30 y el 32% acumulativo entre febrero y marzo, porcentaje que además corresponde, digamos, a la variación mínima, es decir, siempre tomamos el cargo testigo, que es aquel cargo sin antigüedad y sin salario familiar, pero sabemos que en función a la responsabilidad que desarrollen y en función a otro tipo de características, por supuesto que esos guarismos van creciendo. Por otra parte, otro de los sectores que también se van a incrementar tiene que ver con el de vialidad provincial, que se aumenta al 10% del valor básico y se incorpora al Código 627 un valor de 20.000 pesos, también con características como la que mencionaba recién, tiene que ver mucho con las funciones que desarrollan los empleados de vialidad provincial y por supuesto que esta cuestión basal de unos 30% aproximadamente es de ahí en adelante las correcciones que se van a ir dando. Por otra parte, también se incrementa dentro del sector de seguridad, hay un aumento del 10% del valor punto y se eleva el mínimo garantizado al 10%. Esto tiene que ver, digamos, con que el sector de seguridad tiene una característica muy puntual que corrige en función a una escala vinculada a puntos y esto hace que tengamos que ir corrigiendo el valor punto. Y por otro lado, se actualiza el Código 180 que dentro del sector de seguridad corresponde a un ítem denominado racionamiento. Este ítem también este componente, digamos, está inmerso absolutamente en la totalidad de las escalas salariales del sector de seguridad. Por otra parte, en salud pública también va a haber un incremento de un 10% en las guardias médicas, el mismo incremento también para residentes nacionales y residentes provinciales. Acá hacemos siempre esta aclaración que los residentes nacionales muchas veces fueron desatendidos por el gobierno nacional respecto de la recuperación en sus becas y por lo tanto también el gobierno provincial toma la iniciativa de incrementar en el mismo porcentaje. También las becas de fortalecimiento, becas de enfermería y a los beneficiarios de más y mejor trabajo, con lo cual esto también acumula entre febrero y marzo en el orden de un 30% aproximadamente, siempre indicando en la línea inicial. Por otra parte, y quería referirme puntualmente con una breve introducción a lo que es el salario del sector docente, las noticias claramente lo han reflejado. Hace muy pocos días el Gobierno Nacional ha retirado el financiamiento al sector docente absolutamente a todas las provincias. Esto significa que el Gobierno Nacional no va a financiar más algunos conceptos como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, la hora extendida o como por ejemplo otros conceptos denominados conectividad que representa más o menos entre un 10 y un 12% aproximadamente. Esto implica que al retirar el financiamiento automáticamente el salario de los trabajadores del sector disminuye en ese porcentaje. Ahora bien, ante esta situación, el gobernador ha decidido sostener esos complementos dentro del salario con recursos del Tesoro Provincial. Esto implica que aproximadamente 1.300 millones de pesos que se perdió de financiamiento nacional se va a hacer cargo el gobierno provincial con recursos del Tesoro. Pero además de esto, porque esos conceptos que recibíamos del gobierno nacional y que estaban inmersos dentro del componente de sueldo de los trabajadores del sector de la educación, eran de carácter no remunerativo. Es decir, esto no calculaba absolutamente con nada, es de carácter remunerativo y no sumaba más allá que el valor nominal. En esta oportunidad, el gobernador toma la decisión no solamente de hacerse cargo a través del Tesoro el sostenimiento del salario de los trabajadores del sector para que no disminuya, sino que además va a transformar estos aproximadamente 29.000 pesos en estos conceptos que mencionaba recién de asistencia al gobierno nacional, de los cuales 9.000 pesos lo va a pasar al salario básico para que este salario básico genere un efecto piramidal y beneficie a la carrera
del sector de la educación, y además los otros 20.000 pesos en un concepto nuevo que va a surgir ya a partir del mes de marzo. Este concepto nuevo básicamente va a ser también de carácter remunerativo, es decir, en ambos casos no solamente que se sostiene lo que se venía abonando y que dejó de asistir el gobierno nacional, sino que además se lo transforma en remunerativo. No es una cuestión menor, es un costo altísimo para el gobierno provincial, pero sabemos que esto también mejora la situación de aquellos docentes que están ya retirados, están jubilados. Entonces también les llega a los jubilados esta modificación. Insisto con esto, fue un largo debate que lo hemos venido hablando, y el gobernador toma la decisión no solo de sostener el financiamiento, sino también de generar y que pase a ser remunerativo. Por otra parte, también se incrementan en 50.000 pesos el Fondo Compensador Provincial, un concepto que tienen absolutamente todos los trabajadores del sector, y este concepto, o sea, que se agrega 50.000 pesos, va a pasar a ser de 141.500. Es decir, este concepto va a permitir que todos aquellos trabajadores, sobre todo los iniciales, vean un impacto de bolsillo inmediato en aquellos que tienen poca antigüedad. En los que ya tienen 8 a 10 años de antigüedad en adelante, ya empiezan a ver, además de este impacto, empiezan a ver también el impacto de las correcciones del salario básico. El salario básico tiene la particularidad que es un concepto que además multiplica por 4 conceptos asociados. Entonces, a medida que la antigüedad se incrementa o se incrementa la zona geográfica en la cual prestan servicio, por supuesto que esto también viene creciendo. En ese sentido, si uno hace un acumulativo de los que sería el cargo testigo nada más de los trabajadores del sector entre el mes de febrero y en el mes de marzo, está en el orden de un 38% aproximadamente en el cargo testigo, y de ahí en adelante por supuesto que escala los porcentajes un poco más. Solo por mencionar y a modo de referencia, porque de pronto parece información ciertamente compleja para comunicar y muchas veces genera confusiones, el sector docente tiene la particularidad que ahora también se va a sostener el complemento de horas extendidas, un complemento que también en algún momento lo financió Nación y que ahora el gobierno provincial lo va a financiar, y vemos que aquellos docentes que tienen horas extendidas en el sector primario, que son la mayoría, realmente alrededor de un 70 o 75% aproximadamente tienen esta condición, van a tener un sueldo de bolsillo en el mes de marzo en el orden de los 378.000 pesos. La verdad que es un esfuerzo muy importante, estamos hablando del valor inicial con jornada extendida por un solo cargo. No nos olvidemos también que el sector docente tiene la particularidad, en algunos casos, o gran mayoría de ellos, de tener la posibilidad de tener 2 cargos, ¿sí? Es decir, estamos hablando de sueldos que van a trepar por encima de los 600.000 pesos en caso de que tuvieran doble cargo. Esto implica realmente una inversión muy significativa si uno lo ve cómo se fueron dando la recuperación salarial este año 2024, en el cual en el término de 3 meses ya se han dado 2 anuncios salariales, tanto para el mes de febrero, que ya se está abonando los salarios en este momento, y para el mes de marzo, que se está comunicando en este momento. Vemos que tiene la particularidad de ser mucho más fuerte respecto de años anteriores. Esto tiene que ver básicamente con la decisión del gobernador de llevar adelante la recuperación del salario de los trabajadores, en realidad de todos los sectores, y por lo tanto vemos que se está haciendo una inversión muy importante, realmente una inversión muy importante. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, en el caso por mencionar uno de los sectores, el sector docente, hemos tenido acceso a información de provincias vecinas, tanto del NEA como del NOA, y en todos los casos están trabajando con salarios iniciales menores al nuestro. Es decir, partimos
más o menos de una misma línea, que era el salario mínimo que garantizaba el gobierno nacional hasta el año anterior, y a partir de ahí las provincias fueron generando incrementos salariales. El incremento salarial de la provincia de Corrientes en este momento está por encima de los salarios del sector de la educación en nuestra zona. Si bien es cierto que todavía hay algunas jurisdicciones provinciales que todavía están en pleno tratamiento de cuáles serían los incrementos salariales, hasta este momento la provincia de Corrientes se encuentra primero dentro de lo que es la región en el cargo testigo inicial. Insisto con esto, si bien es un dato en el cual nosotros lo mencionamos de manera frecuente y es un valor que va asociado a aquellos docentes que tienen 0 años de antigüedad y sin asignaciones familiares, porque cualquier corrección de ambos conceptos, ya sea que tuvieran antigüedad o hijos a cargo, por supuesto que estos valores empiezan a crecer. Es decir, mencionamos el cargo testigo al solo y único efecto de ser un elemento homogeneizador, pero bajo ningún punto de vista significa que la totalidad de los docentes cobran ese valor, ¿sí? Es solamente un valor referencial de mínima, y a partir de ahí en adelante los docentes, con las particularidades del caso, tienen salarios superiores a los mencionados. Entendemos que el esquema inflacionario por el cual atraviesa el país es muy elevado, pero no por ello se ha dejado de asistir a la totalidad de los sectores. El gobernador tiene mucha claridad respecto al momento de la toma de decisiones por las informaciones que maneja, y la temática de la recuperación del salario de los trabajadores es absolutamente importante y es uno de los ejes de políticas públicas de este gobierno. Así que esto implica en la totalidad de los anuncios que hemos comunicado, en el orden aproximadamente de unos 12.000 millones de pesos mensuales. Esto ya se va a abonar a partir del mes de marzo, y con la particularidad que lo viene haciendo la provincia de Corrientes, que parece ya una habitualidad, aunque no lo es si uno compara con el resto de las provincias, que en los últimos 5 días hábiles del mes se abona el sueldo del mes en curso. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo importante, estamos apostando a la educación. No nos olvidemos que hace muy pocos días también estuvimos anunciando otras herramientas que hemos puesto a disposición, como el tema de la canasta escolar, que también ayuda a los tutores que tienen hijos en edad escolar, y también los beneficios del Banco de Corrientes, que son realmente muy significativos y que llegan a descuento en el orden del 50% en algunos casos, en lo que tiene que ver con rubro librerías y utilizando la billetera virtual del Banco de Corrientes. Es decir, todo esto en conjunto con la canasta más la asignación de la ayuda escolar de 120.000 pesos, la verdad que estamos en presencia de anuncios muy importantes que lleva adelante el gobernador, apoyando justamente al sector educativo, un sector educativo básicamente con actores principales que son nuestros docentes que día a día van y concurren a los establecimientos escolares a dar clase. Así que en función a eso y en función a sostener el salario real de los trabajadores, estamos comunicando estas medidas que tienen ya impacto en el mes de marzo, tanto en el sector activo como también en el sector de jubilados y pensionados, porque el IPS también lo aplica en el mismo mes en que se anuncian o se dan a conocer los anuncios salariales. Así que sabemos de la difícil situación y en función a eso se está dando respuesta a la totalidad de los sectores.